Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Muy bien, buenas tardes. Que tengan un mediodía excelente, un buen provecho. Les saluda Bertalicia de González, dándoles la más cordial bienvenida a este su programa. Recordándoles que estamos muy contentas de estar acá, agradecidas con Dios por esa gracia que Él ha tenido con nosotros, por esa misericordia, el hecho de poder estar acá con mi querida compañera, estar acá y compartir algunas situaciones que Dios nos permite. Bendecimos a la audiencia de Radio Vea, gracias a Dios que ya podemos dirigirnos a ustedes y bendecimos a todos los que se conectan también. Bienvenidos. Hola, yo soy Bairi González y es un gusto para mí poder saludarlos también a todos los que nos escuchan. Es un honor estar acá, es un privilegio y pues ya estamos terminando el mes de octubre. Ya se fue el año prácticamente, quedan 2 meses y ya. Que a ver cómo nos fue, cómo les fue a ustedes en estos episodios de Vidas Extraordinarias. Cuántas cosas hemos puesto en práctica, cuántas cosas han cambiado dentro de nosotros. Y me gusta poder tener este espacio en el que compartimos, no solo entre nosotras dos, sino que con la audiencia, esta luz que alumbra a veces áreas de nuestra vida que no teníamos en cuenta que estaban mal, que estaban de repente sucias, como cuando uno tiene un rincón en algún mueble o en alguna cosa que tiene un adorno y no se ha dado cuenta, ya se hizo invisible el que es diferente el adorno del mueble donde está, y cuando limpia a veces solo pasa por enfrente, ¿verdad? En lugar de quitar, y cuando uno quita eso, cuando mueve algo del lugar, se queda todo marcado ahí que no se había limpiado, o cuando uno mueve un cuadro que pasó mucho tiempo en la pared, cuando lo quita queda la marca. Y a veces en nuestra vida no nos damos cuenta que eso está. Entonces estos episodios a mí me han ayudado mucho a poder hacer una introspección, a poder ser consciente de que debemos de cambiar acciones pequeñas cada día para poder ser mejor, para poder crecer, para poder conectarnos con el Señor. Y además he aprendido de que hay una bendición que el Señor quiere darnos y que nosotros debemos trabajar para dar esos frutos que Él quiere y que eso va a traer una bendición muy grande sobre nuestra vida. Así que bienvenidos. La verdad, mi saludo se hizo grande, pero la verdad que es un honor y un privilegio estar acá. Nos sentimos muy bendecidas de ver sus comentarios, de ver sus saludos y esperamos que este programa el día de hoy llegue a su corazón, que lleve un cambio, una acción a hacer para poder ser más, ¿qué sería? Más consagrados, mejores personas, mejores hijos de Dios. Así es, y sobre todo, ¿verdad? Como tú decías, el objetivo de Vidas Extraordinarias es que podamos alcanzar y tener acá esa vida extraordinaria que el Señor ha dejado para nosotros, que Jesús vino y hizo todo lo que hizo para que nosotros podamos tener esa vida acá y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, realmente es un gran regalo. Y cada una de estas cosas o de aspectos que hemos platicado, Bairi, si te recuerdas, son hablando de las áreas del alma, ¿verdad? Y yo sé que tal vez algunos pues dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? O ya lo sé, o qué sé yo. Pero según lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que son 12 áreas del alma que están representados por los hijos de Jacob, 12 hijos de Jacob. Sabemos
que ellos tenían muchas cosas buenas, pero hubo algún área en su alma que por eso nos lo representan de esta manera. Y hoy nos toca el cuarto hijo de Jacob, la cuarta área del alma, que en este caso es la hipocresía. Y la hipocresía, bueno, antes de eso quiero leerles donde dice Efesios 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es una recomendación que nos deja el apóstol Pablo a través de esta carta a los Efesios. Y yo había encontrado ahí que la palabra, bueno, la hipocresía, la palabra hipócrita viene del griego, que antes significa desempeñar un papel, ¿verdad? No es que yo sea así, es un papel el que estoy actuando, y se le llamaba así a los actores teatrales de ese tiempo, que usaban incluso una máscara, y así era como actuaban. Entonces estaban así representando un papel, y por eso cuando nosotros hemos descubierto eso en el área dentro de las áreas del alma, se busca pues que nosotros encontremos dentro de nosotros si hay ahí algo que nos afecta que si tenemos algo de esta área, pues más bien. Y me parece interesante que se usara en ese ámbito, en ese contexto, y que ahora lo adoptamos nosotros, porque yo buscando la definición decía que era aparentar o fingir algo. Y en este caso ahí decía que era aparentar o fingir algo que era contrario. Digamos, yo finjo ser feliz, pero por dentro es lo opuesto. Estoy haciendo lo opuesto. Y eso decía acerca de la hipocresía. Pero tiene sentido porque es una máscara. Y creo que la mayoría hemos escuchado la palabra, hemos entendido un poco el concepto de qué es. Y es usar una máscara, usar un traje y actuar como sí. Y yo sé que muchos de nosotros dentro de nuestro corazón y nuestra mente decimos, pero yo no soy hipócrita. Yo soy como soy. Yo vi exacto, sincera, soy transparente. Yo digo lo que opino y no voy a mentir. Entonces, hay muchas actitudes que se dan a raíz de un área es la hipócrita, y nos vamos a dar cuenta. A mí me impresionaba porque nos vamos a dar cuenta que probablemente nosotros hemos estado o tenemos esa área aún viva y vigente, o nunca sabíamos que lo teníamos, y hoy nos vamos a enterar probablemente, o más adelante se van a enterar, que tal vez sí hay un atisbo de. Yo estaba escuchando a algunos profesionales discutiendo acerca de eso y decían, ¿por qué la hipocresía se da en el ser humano? Ellos lo hablaban como que si venía en la naturaleza humana o cómo era. Y hacían notar que los niños no sabían ser hipócritas, que los niños no venían con esas actitudes. Entonces era muy interesante saber que era una actitud pues aprendida, un teatro aprendido. Y si lo aprendimos, hemos estado viendo en los programas de los jueves, que pues si hemos aprendido algo, podemos desaprenderlo también, porque son costumbres y hábitos que fuimos adoptando, ya sea por la sociedad, por nuestros papás, por nuestra familia, que sin ser conscientes también lo aprendieron y solo lo copiaron, ¿verdad? Y también hay una emoción muy fuerte que lo desencadena. La hipocresía, ellos hablaban y decían que la hipocresía busca un interés propio. No es el interés de los demás, sino es su propia satisfacción e interés propio. De alguna manera, entonces se finge por interés propio. Y que también iba desencadenado o iba atado fuertemente a que se quería una aceptación. Y hemos visto que al ser humano algo que necesita es ser aceptado, pertenecer a. Entonces, que en el Señor podemos encontrar eso. Dentro de lo que Dios tiene, podemos encontrar en su amor, ser aceptados como somos, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar lo que somos y de dónde vengamos. Por medio de Jesús somos aceptados 100%. Y no tenemos que hacer nada, o si dejamos de hacer algo malo o bueno, el Señor no nos va a amar menos, nos sigue amando lo mismo. Pero nuestra falta de identidad con el Señor
nos produce el querer ser aceptados dentro de un círculo, dentro de nuestras vecinas, del cuchubal, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros, yo qué sé, amigos. Y ahora que no nos podemos ver dentro de amigos de Facebook, digo yo, o posts de Facebook, que decimos, yo también quiero hacer eso, yo también quiero estar ahí, también quiero que me miren como yo estoy viendo esta foto o este video o este grupo, cómo se expresan de tal persona. Y entonces buscamos ser aceptados. Y hay otro que tú, cuando hablábamos un poco del tema, tú lo mencionaste y me pareció interesante y creo que también es el miedo, ¿verdad? Y lo vamos a ver seguramente más adelante, pero sí, son emociones que pueden desencadenar y la hipocresía, ¿verdad? Por propia satisfacción, por querer ser aceptados, porque te vean y seas aceptado. Esa es la sensación como primordial, creo yo. ¿Qué pasa? Y esta hipocresía se puede vivir en diferentes áreas o en diferentes contextos. Y yo me ponía a pensar en el contexto intelectual. Es que yo también sé, o aparentar que sabe, pero no se sabe, solo se sabe, yo qué sé, ganar los exámenes, pero no sabe, o alardear de los punteos, pero en realidad por dentro se siente que no lo van a aceptar porque no es suficientemente inteligente. En el trabajo también puede pasar. En la familia es que el inteligente de la familia y el otro quiere ser igual, y entonces, pareciera que quiere ser aceptado, y la hipocresía va en querer mostrar algo que no se es, no porque no se sea inteligente, sino que se fingen actitudes, puede llegarse a una cosa de corrupción incluso por ser hipócritas, no sé, se me hace que pueden desencadenarse muchas cosas. También está la felicidad, cuando en el Facebook se postea solo sonriendo, de viaje, dentro de los demás tal vez despierta algo de envidia, pero la persona lo que quiere es mostrar algo que tal vez la realidad atrás de eso es totalmente diferente. Puede ser que esté triste, que esté deprimido, que esté solo, pero en el Facebook y las redes sociales, que es donde más se ha atacado también, hay un estado que no es real. Se finge una vida que no se lleva. Sí, Bairi, eso es cierto. Y cuando tú decías alardear, nosotros podemos verlo en cualquier contexto en el cual nos movemos, que sí, a veces alardeamos de algo que no tenemos. Y entonces eso nos lleva a aparentar una realidad que no vivimos. Porque fíjense que de verdad, no importa el medio donde estemos, y siempre va, como tú decías, encadenado a otra cosa. Y por eso el Señor nos manda eso de que debemos de estar, no conformarnos a este mundo, ¿verdad? Porque es tan cierto eso que uno puede, es que eso va encadenado a la mentira, ¿verdad? Entonces puede decir algo que realmente no se siente o no se es. Y entonces ahí va, es donde va siendo uno y resultando uno que en cierto momento es hipócrita. Y cuando tú decías con respecto a los niños, eso es cierto. Fíjense que cuántas veces nosotros obligamos a nuestros hijos a saludar, por decirles algo, ¿verdad? Y yo he aprendido ya a cierta edad, pues, que a veces hay que enseñarles la educación, ¿verdad? Porque sí hay que enseñarles la educación a nuestros hijos, a los que están bajo nuestra responsabilidad, pero a veces los regañamos, ¿verdad? Y les decimos cualquier cosa porque no quieren ser educados, vamos a decirlo, pero hay que enseñarlos a ser educados, pero a veces ellos pueden ser que no sientan el deseo de hacerlo, pero lo que yo quiero decir es que cuando usted les enseña a ser educados, ellos van a entender que hay que saludar, pero a veces se da el caso así, saludarlo y que sos un malcriado, que sos aquí, que sos allá. Entonces ese niño o esa niña ya va creando dentro de su corazón un sentimiento, ¿verdad? Que después se va a manifestar de otras formas. O a veces sucede que un niño o una niña cometen una travesura, puede ser con intención o sin intención, pues es difícil
que un niño con intención pues llegue y bote un vaso. Y son ejemplos tan del día a día y nos dijeron la verdad, ¿verdad? Y yo fui porque sí, que sos un quiebravasos, que sos aquí, que sos allá. Entonces, ya la próxima vez va a esconder el vaso, va a actuar como que sin nada y va a decir yo no fui, ¿verdad? Y entonces ese tipo de actitudes se van acumulando en nuestro corazón y llegamos a adultos. Y entonces, ¿qué hacemos? Mostramos la cara mejor de la mentira, que podríamos decir que es la hipocresía, ¿verdad? Y eso no quiere decir que vamos a ser groseros. Eso no quiere decir que vamos a decir cualquier cosa que, como tú dijiste, lo de un corte de pelo o algo, pues, o ala, ¿cómo estás? Se ve mucho. Encontrás a alguien y le decís, ¿cómo te ves de bien? Vaya, está bien si lo viste bien, a pesar de que tenías muchos años de no verla o verlo, y está bien si lo viste bien, no está mal lo que le digas si tú lo sentiste en tu corazón, está bien, pero lo malo es que cuando se va la persona dices, ¡ala! ¡Qué barbaridad! ¡Qué acabado está! O ¡qué acabada! ¡Qué viejo! ¡Qué vieja! Entonces, esa parte que te lleva después a quitarte esa máscara, a quitarte esa actitud así, entonces ahí es donde caemos en hipocresía. Pero, por eso, Filipenses 4:8, a mí, pues, perdonen que use tanto este texto, pero a mí me sirve del día a día. Es como el día a día que yo cocino con la misma olla, ¿verdad? Que solo la lavo, pero esa me gusta, o ese sartén. Bueno, este texto es de batalla porque es cierto, tal vez las personas no son del todo lo que nosotros querríamos que fuesen, pero tienen algo, ¿verdad? Y entonces por eso la Biblia nos dice, en eso pensad, ¿verdad? No vas a estar pensando a propósito de lo que está, de lo que no te agrada, sino que vas a pensar en lo bueno, en lo correcto, qué sé yo. Y entonces, y por eso es que nos manda a que cambiemos nuestra forma de pensar, a que no nos conformemos a como el mundo nos tiene, ¿verdad? Entonces, siempre hay algo, siempre hay una actitud, siempre hay algo que nosotros podemos decir siendo amables y sin caer en la hipocresía. Sí, la hipocresía no es no a pelear con la cortesía, y tampoco hay que decir, bueno, yo no soy hipócrita y voy a decir las cosas como son. Hay cortesía, que es la forma en que vamos a expresar algo. No podemos ser descorteses. La Biblia nos manda a ser amables, no a ser mentirosos, no a ser hipócritas, sino a ser amables. Y algo que podemos empezar a notarlo, estos atisbos de hipocresía es en nuestro hogar. Nosotros sabemos que algo debe estar limpio, por ejemplo, que debo de ser ordenado, o que hay un tiempo para lavar la ropa, o hay un tiempo para qué sé yo, no sé, lo que haya que hacer. Hay un tiempo para algo. Y le decimos a nuestra pareja o le decimos a nuestros hijos, mira, deberías de ordenar tu cuarto, por ejemplo. Pero si el hijo se da cuenta que tu cuarto está desordenado, eso ya es una acción de hipocresía, porque tú sepas que debería estar mejor. Y regañar, o sea, no solo es decirlo, sino el tomar la acción de decir, yo también lo voy a hacer, ¿sabes qué? Hagámoslo porque el mío también está así. Los hijos van a ir notando cosas. Si un papá fuma y el hijo empieza en la adolescencia y prueba el cigarro, por ejemplo, y dice, o lo hizo, fumó en algún momento de su vida, porque creo que los adolescentes se agarran de eso a veces. Alguien no conocía al Señor, fumó en su juventud, luego conoció al Señor, se convirtió, todo eso lo dejó atrás. Cuando a veces los hijos tienen la oportunidad de experimentar ese tipo de cosas, lo hacen y luego el reclamo es, pero si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? Y para ellos pareciera hipócrita. Y entonces ahí es donde hay que reafirmar la identidad en el Señor. Pero si se sigue haciendo y se sigue recriminando de no deberías de hacerlo, pero ustedes lo hacen, ¿qué impresión les va a dar? Si a nosotros nos pasa, si el jefe, pero si el presidente hace tal cosa, o si el jefe hace tal cosa, ¿y por qué me pide a mí que no lo haga? A nosotros mismos nos afecta, el pastor, pero la esposa del pastor, pero los hijos. Si nosotros nos afecta ese tipo de actitudes, ¿cuánto más
a nuestra familia, dentro de nosotros, o sea, a partir de las actitudes que nosotros tomamos. Vamos a ver un poco más qué dice la Biblia acerca de esto. A mí me gustaba mucho lo que decía Lucas 12:1, y dice que había mucha gente que se juntó, tanto que los pies entre la multitud se topaban. Y en la segunda parte dice que Jesús les dijo a sus discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero entonces, ¿qué era lo que los fariseos tenían? Que era la hipocresía de la que se refería Jesús. Y en Mateo 23:5 a mí me gustó cómo lo describió en actitudes concretas. Y la hipocresía no solo se da en lo financiero o en el estilo de vida, en la felicidad, también se da en la religiosidad. Que en este caso el ejemplo más visto o más mencionado también es los fariseos. Y decía: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Aunque todo esto pudiera, o sea, a ellos les importaba que eso sucediera. La razón de sus máscaras era esa, que se viera eso, pero por dentro hay otro verso en la Biblia donde dice: por dentro son sepulcros. Entonces, solo aparentan algo. Y también el Señor les recomendó al pueblo, le dijo: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y justo es la definición de hipocresía. Y eso nos pasa día a día a nosotros también. Y alguien dirá: no, es que a mí no me puede pasar. Porque a veces decimos: no, yo estoy fuera de eso, a mí no me pasa. Y a mí me gustó o me impresionó haber encontrado la historia de Pedro en la Biblia, donde eso también se evidencia. Y en este caso estaba Pedro, llegó con un grupo esto está en Gálatas 2, déjenme ver, este no es. Eso está en Gálatas 2. Aquí lo tengo. En Gálatas 2, del 11 al 21, ustedes pueden leer la historia de estos versos, pero viene Pedro y estaba comiendo con los gentiles. Él era judío, Pablo era judío, y entonces él estaba comiendo con los gentiles, sabía del amor de Cristo, predicaba del evangelio del Señor, era un ministro de Dios. Ellos tenían el poder también de los milagros que la unción del Señor hacía en la vida de los demás. Y él comía, hay una recriminación acá porque dice que su actitud cambió. Hubo un momento donde su actitud cambió. Y después de haber estado haciendo eso, cambió, y en el verso 13 dice: y en su simulación participaba también dice el 12: pues antes de que vinieran algunos de los de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en el 13 dice: y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y estamos hablando de un apóstol del Señor, así que cualquiera de nosotros que digamos: a mí eso no me pasa, podríamos decir: ¿estás seguro que no te pasa? A mí me impresionó porque me hizo pensar mucho. ¿No estaré yo haciendo alguna actitud que por miedo, por aceptación del grupo al que siempre pertenecí, cuando me junto con mis amigos o cuando hablo con mis amigos del pasado que les tengo cariño, me comporto de la misma manera que antes, pero debí haber cambiado? ¿O se supone que digo que cambié, pero regreso a comportarme igual? Es tan frágil nuestro comportamiento que podemos caer en la hipocresía. Y a Pedro le pasó. Y en este verso viene Pablo y tiene como una reprensión. Y esto es otra cosa que me gusta. Hay varias cosas acá a notar, y una es que la hipocresía la puedo contaminar fácilmente, porque dice que Bernabé fue arrastrado con los otros judíos que estaban ahí. También fue arrastrado a la hipocresía, a pretender que no pertenecía o que no compartía con los gentiles. Y no era solo el compartir, sino el concepto que era de rechazar porque no eran aptos, porque no eran parte del pueblo de Dios. Se me puede imaginar a mí. Y me parece interesante que nuestra actitud realmente influye en otros. Yo he hablado muchísimo, pero eso es una de las cosas que me gustó de este verso y me impresionó. Y la otra es de que un hermano puede recomendarle a otro hermano con amor: mira, eso creo que está mal, pero claro, si yo lo estoy haciendo,
caigo en una hipocresía. Y entonces lo mejor es decir, ¿saben qué? Cuando nosotros aquí en la casa averiguamos un poco de comer más saludable y queríamos hacer eso, bueno, lo hacemos todos. Y con caras en algunas cosas lo logramos hacer, pero es ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo también, no decir, no comas, por ejemplo, dulce o azúcar, pero yo estoy consumiéndola y eso no tiene como solvencia moral, diría yo, de poder hacerlo. Entonces la idea es inspeccionar nuestras actitudes, nuestro corazón y ver qué frágil es nuestra voluntad humana y qué tan fácil es caer en la hipocresía. Sí, Bairi, y lo podemos ver en el aspecto que tú lo viste, es una parte como cuando vamos a la iglesia, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero ahí estamos afectándonos nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Si tenemos un área que tenemos muchas, pues sabemos que es eso, el diario vivir nuestro, la batalla con nosotros mismos, pero si ya sabiendo seguimos, pues es como, ahí sí que caemos más hondo, ¿verdad? Pero hay áreas también que afectan no solo en la parte religiosa, vamos a decirlo de esta forma, en este caso de lo que tú comentabas, y también en el diario vivir, ¿verdad? Y en el diario vivir, que cuando nuestra alma se expresa, claro, nosotros en nuestra casa podemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Pero eso no significa que salimos con la máscara desde que salimos de la puerta para fuera. Somos una cosa y de la puerta para adentro somos otra. Porque miren, la verdad, querida audiencia, eso desencadena un montón de actitudes que podríamos ver que en el alma están enraizadas. Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Y que reconozcamos nuestras debilidades, pues, porque ya sea que fue porque fue implantado en la niñez con una mala actitud de alguien que nos superaba, o con una mala decisión o con un regaño, pues tenemos que llegar delante de Dios, porque por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como hemos estado aprendiendo en los jueves, cómo desarrollarnos en el fruto del Espíritu Santo y todo eso, eso nos va a ir ayudando, y que sabemos que no es de la noche a la mañana de un solo, sino que es un proceso. Y también, o sea, podemos, como decía, aparentar, como aparentaron los fariseos y escribas, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo sepulcros blanqueados, podríamos decir ahí, gente con máscara, porque eran blanqueados, pero por dentro está lo podrido, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma para que podamos ser liberados con la palabra. Fíjense que por eso dice Romanos, dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno, ¿verdad? En el 12:9 dice eso, ¿verdad? Y, a mí me gusta porque, digamos, si nos damos cuenta, como tú dices, primero quiero interrumpir acá porque la hipocresía va a engañar a otros. Otros podrían decir, sí, es que es bien, bien aquí, bien allá, es que tan bonito, qué bueno que sea una bendición para otros de repente, pero para los que nos ven adentro o para nuestro propio testimonio, sabemos que adentro hay una falencia. Y es interesante saber que de repente uno mismo no se da cuenta que está siendo hipócrita, que uno mismo no se da cuenta de que está teniendo actitudes hipócritas. Y por eso es bueno hacer una pausa cada día. Recomiendan, dice, meditar cada día. ¿Y meditar en qué? En la palabra, meditar hoy, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Mis reacciones estuvieron bien? ¿Lo que dije estuvo bien? Agradé al Señor con lo que hice. Hacer una pausa de 5 minutos para meditar en lo que uno hizo, ya que el día a día es un corre-corre, ¿verdad? Para que almuerzo, que trabajo, que hablar con no sé quién, que resolver tal problema, que los niños o qué sé yo. Pero hacer una pausa de 5 minutos para pensar en qué cosas he hecho hoy bien, qué cosas podría mejorar y tratar de ir tendiendo acciones para poder hacerlo. Si no hacemos esto, probablemente somos hipócritas y no nos hemos dado cuenta. Y que el Señor nos alumbre con su palabra para poder ver eso que está ahí. Y el verso que tú mencionabas me gustó mucho porque nos dice qué hacer.
¿Y cómo podemos entonces evitar ser hipócritas o alejarnos de eso? Y dice que debemos de tener amor sin hipocresía. Eso es rechazar lo malo y hacer las cosas buenas. Y renovar nuestra mente, Bairi, porque fíjate que lo que tú decías, estar meditando, porque nuestros pensamientos llegan a ser, cobran vida, pues llegan después a ser hábitos, a hacer, pues a volverse un hábito. Entonces, cuando vienen pensamientos a nuestra mente, ya sea de inseguridad, de miedo, pues hablar la palabra, ¿verdad? Estar metiendo pensamientos en nuestra alma, en nuestra mente de tal manera que entonces lleguemos a pensar bien de los demás, ¿verdad? Y se vaya quitando esa forma de vivir de nosotros y que tengamos el valor, ¿verdad? Porque para que ya no tengamos miedo del qué dirán, como tú decías, el estar cimentados en la identidad con Cristo, para que nosotros ya no tengamos pena, ¿verdad? Y que no seamos hipócritas por miedo a ser rechazados. Entonces, llenar nuestro pensamiento de la palabra y creer esa palabra cuando dice en 2 Corintios 10:5, al final, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, me gusta mucho que dijiste eso porque lo que decías antes de que debemos de darnos cuenta y a veces no nos damos cuenta, o sea, tener la identidad de Cristo. El que nos dé miedo es una señal, digámoslo así, en las empresas y grupos de desarrollo profesional dicen esto es una oportunidad de mejora, no dicen eso está malo, dicen es una oportunidad de mejora y tiene razón en qué, en que si me da miedo y estoy reaccionando de esa manera porque algo me da miedo, hay algo en mi alma que tengo que ver y trabajar. Y entonces ya sabes qué es lo que hay que hacer, ya sabes a dónde ver. Entonces nuestra invitación es de que tengas ese momento y digas, ¿por qué reaccioné así? Tratar de identificar cuándo reaccionaste de ese modo, cuándo dijiste algo aquí bien y atrás, y te diste cuenta inmediatamente que hablaste mal de lo que, o sea, contrario a lo que habías pensado y decir, esto no está bien, ya lo sé. Y la siguiente vez es pensar en cómo puedo mejorar, por qué tengo miedo de que me acepten, por qué tengo miedo que reaccionen, por qué tengo miedo que se burlen de mí. Son cosas que van pasando y es probable que nuestra identidad en Cristo no esté completamente cimentada, no esté al 100%, porque eso nos puede pasar. El día a día es un progreso, o sea, no es nuestro progreso en la vida y cada día debemos ir viendo y decidiendo por el Señor, hacer las cosas mejor. Y va a ser un hábito entonces. Entonces requiere valor reconocer que no estás bien, requiere valor que no sos como la persona, no sé, una chica o alguien que dice es que esa persona sí se mete con el Señor, entonces yo también voy a aparentar, no, decir por qué me da miedo que me rechacen o por qué me da miedo, yo qué sé, por qué reacciono de la manera que no debo, por qué me da miedo, ya es una señal que podemos identificar para poder trabajar nuestra vida. Entonces, me gusta mucho porque requiere valor, pero también podemos llevar cautivos esos pensamientos. Tenemos el poder en el nombre de Jesús de que podemos ser libres de eso que nos ata, que nos arrastra. Entonces hay una esperanza, no es, hay hipocresía, estás mal, sino hay unas actitudes de hipocresía y tengo que revisar mi alma, por qué le da miedo, por qué necesita ser aceptada en esa área. Y pedirle al Señor, llevar cautivos esos pensamientos y meternos con el Señor. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame porque, no sé, me da miedo que se burlen, por ejemplo, que es uno de los disparadores comunes. Eso, y el amor, Bairi, que tú decías, el amor, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos dice amándonos unos a otros, no significa que es imposible amar a la otra persona, no importa quién sea, porque como es el amor de Dios, ¿verdad? Es el amor de Él y entonces en eso estamos pues ciertos y claros. Así es, y pues bueno, esperamos que haya sido de bendición para ti este programa. Para nosotros nos hace pensar, nos hace ir a notar estas actitudes, tengo que cambiarlas y agarrar una. Ayer veíamos unos consejos de cómo cambiar hábitos y es agarremos uno. Y decisión. ¿Vale? Y decidamos que queremos cambiarlo. Decidamos que queremos quitarnos ese, qué sé yo, ese tropiezo o esa área, queremos mejorarla, que no sea un área invadida por el pecado, sino que seamos mejores reflejos del amor de Dios. Agarrar uno y si quieren anotarlo en algún lado donde lo puedan ver y recordarse, ay, otra vez hoy me hablé mal, hoy otra vez contesté, hoy otra vez dije algo que no era.
e ir cambiando, e ir cambiando. Y esto nos va a llevar a tener una vida extraordinaria y no ser como los demás, que por no saber este tipo de información, por no saber que hay áreas que están gobernadas en su vida, son arrastrados por el sistema. Entonces, no seamos así, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo ya. El Señor Jesús nos salvó y tenemos la opción de ser libres, tenemos la opción de conectarnos y que su palabra nos lave por dentro. Así es que gracias por estar en sintonía con nosotros y bendiciones para cada uno. Oramos por sus necesidades, oramos para que el Señor los bendiga, para que el Señor les llene. Y saludamos a todos los que nos escribieron y nos sintonizaron desde México, Argentina, Estados Unidos, Guatemala también estuvo sintonizándonos y la verdad que nos da mucho gusto y nos bendice leer sus comentarios, sus saludos y oramos por ustedes. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima vez, que es el lunes a las 7 de la noche. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias. Haces un buen clic, digamos, con los temas, dice ella, así como a nivel